Han pasado 2 décadas desde la firma del Tratado de Paz, que puso fin en Angola a una de las guerras más largas del continente. Casi 1 millón de muertos, cientos de miles de mutilados por las minas y un país que se desangró lentamente mientras ambos bandos utilizaban a los civiles como arma de guerra en una estrategia tan triste como obscena. Yo entonces era coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras, trabajamos en aquel conflicto atrincherados en esa idea de construir el alrededor. Al final, como suele ocurrir en estos casos en los que la guerra ya es un desgaste, alguien escogió mal sus cartas y la balanza se inclinó. Entonces se firmó la paz y nuestra presencia allí dejó de tener sentido. Hicimos las maletas y sacamos ese billete de vuelta a casa que siempre nos aguarda en el bolsillo de atrás. Paula Farias, expresidenta de Médicos Sin Fronteras, en el ensayo Seres de Alrededores. Welcome to Carne Cruda y algo. Join us for danger, excitement, innovations. Antes de la guerra en Ucrania, ya vivíamos en un mundo en guerra. Un mundo que apuñala por la espalda una y otra vez a una paz herida por el cinismo y la falta de voluntad política. Una paz que se desangra mientras escucha cómo su nombre se invoca en vano en lugares destrozados por el conflicto sin esperanza de mejora, a lo largo y ancho del globo. La paz herida es el título del nuevo número anual de la revista 5W que hoy se presenta en Madrid. 250 páginas de relato coral a base de periodismo narrativo y fotografía a todo color sobre lo que ha resultado ser una premonición, porque este número estaba en imprenta antes de que la guerra tocara las puertas de Europa y Ucrania ha terminado siendo la triste confirmación de la tesis que venían a mostrarnos los corresponsales independientes de 5W. Con ellos y con ellas vamos a pasar las páginas de estas crónicas de larga distancia sobre los lugares del planeta en los que la paz sigue esperando su oportunidad. What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? 5W. Crónicas de larga distancia. Agus Morales es su director y acaba de volver de Ucrania y tenemos el gusto de tenerle hoy en el estudio porque ha venido a Madrid a presentar la revista. Querido compañero, ¿cómo estás? Crudos días. Crudos días, Javier, ¿qué tal? Bueno, recordábamos en el programa anterior que el primer volumen anual de la revista 5W se llamaba Después de la guerra y la paz herida se pensó antes de que comenzase esta guerra de Ucrania. ¿Por qué este tema? Yo creo que nace sobre todo de una constatación que hemos visto en el mundo. Y es que sí, hablamos siempre de la guerra porque está, pero lo que provoca que haya, por ejemplo, el número de más personas desplazadas y refugiadas en el mundo es el fracaso de la paz. Y eso lo vemos en países en los cuales es un conflicto que se congela, por ejemplo, Afganistán, República Democrática del Congo, Somalia, tantos otros, y eso es una de las cosas que define el mundo actual. Es una crónica de guerras anunciadas, no solo la de Ucrania. ¿En qué otros países ponéis el foco? Pues además de los que vamos a hablar hoy, hablamos por supuesto de países como Siria, una de las guerras más violentas del siglo XXI. Hablamos también de escenarios que no son bélicos, pero en los cuales había una reconciliación, como por ejemplo en Sudáfrica, también con algunos problemas esa reconciliación, de países esenciales como Colombia y también, por ejemplo, de Irlanda del Norte o Chipre. Pues vamos a recorrerlo, vamos a recorrer las páginas de la nueva revista de 5W. Las mujeres uníamos nuestras melfas para proteger a nuestras hijas e hijos del frío de la noche. Yo estaba embarazada. Nos atacó un avión, cavábamos hoyos para escondernos y dormíamos en ellos hasta que nos avisaban de que podíamos salir. Marruecos nos ha arrebatado nuestra patria. Nos exiliamos a pie, nos invadieron a pie. Estamos en mitad del desierto. Si existe la justicia, pedimos a todo el mundo que nos ayude. A las calles de Dakhla canta nuestra admirada Aziza Ibrahim. Escuchábamos antes uno de los relatos de resistencia, la crónica visual de la fotógrafa Ana Baliño sobre el papel fundamental de las mujeres saharauis en la lucha contra la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por Marruecos. Un conflicto que tristemente vuelve a ser noticia después de que el PSOE haya reconocido la soberanía de Marruecos sobre la zona ocupada, alejando la posibilidad de un referéndum de autodeterminación y rompiendo el consenso español de más de 40 años. Vamos a hablar con la autora de esa crónica, Ana Baliño. Crudos días, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estáis?
Bueno, pues tristes con la noticia sobre el Sáhara de la que queríamos hablar contigo. Tú fuiste de jaima en jaima haciendo memoria fotográfica con mujeres saharauis. ¿Qué te contaron? ¿Cómo ha sido su lucha desde la Marcha Verde? Bueno, yo estaba escuchando ese relato que es una de las mujeres que yo entrevisté y es muy similar al otros muchos relatos que escuché en las jaimas que iba visitando, como tú bien dices. Y con ellas lo que hice fue acompañarlas en un recorrido, en un viaje físico y emocional, donde ellas me contaban pues, precisamente lo que supuso una ocupación por parte de Marruecos de su territorio, tener que salir corriendo de su casa, muchas veces con lo opuesto y con sus hijos de un lado a una mano y a otra mano, y empezar un recorrido muy peligroso hasta llegar a una tierra prestada, Argelia, que es el país que les acogió, donde llevan más de 47 años sobreviviendo. Y ellas cuentan que no es un viaje que ha terminado, porque el viaje terminará cuando puedan volver a su tierra, cuando el Sáhara sea libre por fin y se realice ese referéndum que se les prometió desde hace muchos años ya. ¿Has tenido contacto con algunas de ellas después de la noticia del cambio de postura del PSOE? ¿Sabes cómo lo está viviendo el pueblo saharaui allí? Con ellas no he tenido contacto, pero sí con sus nietas. He podido hablar con sus nietas y, bueno, la crónica visual de la revista se llama Resistencia porque esta gente lleva 47 años recibiendo varapalos, recibiendo promesas que no se cumplen. Naciones Unidas en sus resoluciones habla de ese referéndum que nunca llega a celebrarse y al final ellas, pues es una traición más de España que no las impide, como ellas dicen, me decía una nieta, nos dicen que no nos preocupemos, que al final ese referéndum va a tener lugar y el Sáhara va a ser libre y podemos volver a nuestra tierra. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Agus, ¿cómo estás? Teníamos clarísimo en la revista que Sáhara tenía que estar y de hecho es quizá el que tiene más presencia porque aparece tanto un ensayo fantástico de Baba Hameida como este ensayo fotográfico de Ana. Y sobre todo porque es simbólico de ese conflicto congelado, de la desidia internacional. Y quería preguntarle a Ana, ¿por qué escoges centrarte en las mujeres saharauis para contar eso? Bueno, primero quería documentar las vivencias de las mujeres, porque bueno, como en todos los lugares del mundo, muchas veces la historia se cuenta desde una perspectiva patriarcal y se obvian muchas veces pues, los logros, las vivencias y los nombres y apellidos de las mujeres que al final son referentes, ¿no?, de esta parte de la historia. Segundo, quería centrarme en las abuelas, pues, también por la urgencia de documentar sus vivencias, porque son mujeres muy mayores, pero que vivieron realmente lo que fue la ocupación de su tierra. No olvidemos que en los campamentos hay ya 4 generaciones de personas, pero muchas veces solamente esas abuelas son las que han pisado realmente su tierra y son las transmisoras de esa identidad, las que transmiten generación tras generación ese amor por su tierra y esa identidad de un pueblo, esa lucha de la gente joven que no ha pisado esa tierra. Entonces me parecía tremendamente importante incorporar el relato de estas mujeres. La responsabilidad del ataque marroquí, siempre lo repetiré, recae sobre el Reino de España, que nos vendió a plena luz del día. Te dijo, con muchísima razón, una de las mujeres a las que visitaste. ¿Qué papel juegan ellas en la lucha política? Bueno, ellas están constantemente, ellas eran activistas ya desde la colonización española. Ellas salieron de la esfera doméstica para incorporarse a la lucha, a pesar de que el rol que se les había adjudicado a ellas era pues el de los cuidados y el de la casa, pero siempre han estado en la búsqueda de la paz y en el activismo, primero contra España y después contra Marruecos, ¿no?, contra esta ocupación. Es que las ganas de volver a su tierra, que se la transmiten a sus nietos, el activismo que ellas lideran es fundamental para la consecución de la paz y para poder regresar a su tierra. ¿Y cómo crees que se reactivará ahora quizá la lucha después del cambio del gobierno español? Bueno, realmente, mira, la manifestación que hubo el otro día, que fue multitudinaria, mostró esa unión del pueblo saharaui y esa no doblegación ante una noticia tan tremenda como es el cambio de la política de España. Ellos me decían también las nietas, es que Pedro Sánchez no puede ir en contra de la legalidad y realmente las resoluciones de la ONU lo que dicen es que se tiene que promover ese referéndum, que al final es la única solución para este conflicto estancado. Pese a que este conflicto está íntimamente ligado a España, este dolor está íntimamente ligado a España, ¿crees que se ha convertido en un agujero negro informativo? O bueno, o si ya lo viene siendo desde hace mucho tiempo quizá, ¿no? No sé. Sí, yo creo que lo que claramente viene siendo desde hace mucho tiempo. De hecho, en el último informe de Reporteros Sin Fronteras habla precisamente del Sáhara como un agujero negro informativo.
Primero porque Marruecos tiene una política de represión a los propios periodistas saharauis locales, a los que tortura, produce detenciones arbitrarias, acosa y no deja dar información de lo que está ocurriendo realmente en las zonas ocupadas. Segundo, también por la deportación de los periodistas extranjeros que quieren ir allí a documentar lo que está ocurriendo. Y aparte también, pues quizá por la desidia del periodismo internacional, que al final en un conflicto que está estancado y que está durando muchísimos años, muchas veces, entre comillas, no pasa nada, ¿no? Entonces es difícil mantener en el foco mediático pues un conflicto tan dilatado en el tiempo. De todas formas, cuando se trata del conflicto, yo veo en medios españoles lo que se hace es más tratarlo desde un punto de vista humanitario y no tanto desde contar y explicar el contexto social y político y sobre todo la responsabilidad que tiene España, que no olvidemos que es responsable administrativo de ese territorio, según las resoluciones de la ONU. Ana, muchísimas gracias por poner el foco precisamente allí donde a veces unos quieren poner la oscuridad y la sombra. El pueblo español está mayoritariamente con el pueblo saharaui y nosotros no dejaremos de mirar hacia allá cuando entendamos mejor las razones del cambio de postura del Partido Socialista Español, pues haremos un programa también específico sobre ello. Ana Baliño, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Era uno de los países que más había crecido del continente, que mejores números mostraba y había dejado prácticamente atrás aquella época de hambrunas en las que se asociaba a Etiopía. Además, ese orgullo de haber sido, junto con Liberia, el único país africano no colonizado. Pocos países en el mundo tienen una situación tan delicada como la que tiene Etiopía y el mundo no se puede permitir que caiga. El mundo no se podía permitir que cayera Etiopía, pero lo hizo. Hablamos de uno de los países con mejor futuro de África Oriental, hasta que todo se torció. Escribe sobre ello Igor García Barbero, uno de los fundadores de 5W, que nos resume quién es el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, un Nobel de la Paz que hace la guerra. Era un político joven en un continente de dinosaurios políticos. Tenía un trasfondo religioso mixto y pertenecía a una comunidad, la Oromo, numerosa, pero alejada tradicionalmente del poder. Abiy llevó a cabo enseguida reformas profundas, tendió la mano a disidentes, quiso crear una visión de una sola Etiopía en un país con muchas etnias, atomizado por luchas territoriales de poder y una larga tradición de regímenes autoritarios. El gran golpe de efecto de Abiy Ahmed fue sellar la paz con Eritrea, que es un país con el cual Etiopía mantuvo a finales del siglo XX una guerra cruenta con cientos de miles de muertos que aún coleaba. Y esto, como bien se sabe, le valió el Premio Nobel de la Paz en 2019, algo que muchos vieron como una decisión política más que basada en méritos. Y poco después comenzó una guerra en el norte de Etiopía. Pese a albergar a solo 6 de los más de 100 millones de etíopes, la región norteña de Tigray ha desempeñado un importante papel histórico. El ascenso de Abiy relegó a un segundo plano a esta élite política de Tigray y la pandemia complicó más las cosas. Las autoridades tigriñas acusaron a Abiy de posponer las elecciones generales por el pretexto del coronavirus y celebraron y ganaron unos comicios regionales considerados ilegales por Addis Abeba. En noviembre de 2020, el gobierno etíope denunció un ataque contra sus bases militares en Tigray y lanzó una gran ofensiva militar apoyado por fuerzas eritreas desde el norte y milicias amaras por el oeste. La existencia de rencillas históricas entre estas comunidades y los tigriñas aportó ensañamiento a la guerra, con matanzas indiscriminadas, ejecuciones sumarias, mucha violencia sexual o bombardeos atroces. Y como siempre, los civiles fueron los que más sufrieron esta guerra. Mi nombre es Ken, soy de Daga Arbi. El 13 de noviembre la ciudad fue destruida por tanques y armas, algo que va en contra de la ley de guerra. Nuestra casa está destruida, nuestras propiedades están destruidas. Los problemas también llegaron a los pueblos, sobre todo para las mujeres, violaciones, robo de propiedades, incluso las personas discapacitadas y los ancianos también se han visto afectados. Esto ha destruido la vida de la gente por completo, tal y como lo planearon. ¿Y cómo están las cosas ahora, Abuls? ¿Existe la posibilidad de que se convierta en un conflicto crónico? Yo pienso que sí, de hecho ya lo empieza a ser y es otro de los países en los cuales no nos fijamos, ¿no? Hablamos de los últimos años, la llegada de los talibanes a Afganistán, ahora Ucrania, y Etiopía es una pésima noticia, ¿no? En una zona en la cual era el símbolo de la esperanza y sí que hay ese peligro de que se convierta en un conflicto crónico.
Y en junio del año pasado, nos cuenta Igor, se produjo un vuelco cuando los rebeldes Tigray forzaron la retirada de las fuerzas etíopes de gran parte de la región y amenazaron con llegar a la capital. Abiy Ahmed animó entonces a la población a sumarse a la lucha y él mismo llegó a unirse personalmente al frente y las fuerzas etíopes frenaron el avance rebelde. Las fuerzas tigriñas se retiraron a Tigray y la guerra entró en un impasse. La semana pasada, el gobierno etíope anunció una tregua, aunque los desacuerdos entre las partes son demasiado grandes como para pensar que la guerra tendrá un final fácil. La inestabilidad de Etiopía, un país que hasta hace poco lanzaba señales de optimismo, sacude además a una parte del mundo, el Cuerno de África, azotada por múltiples conflictos y una crisis climática que mantiene a millones de personas en una situación de gran inseguridad alimentaria. Gracias a Igor García Barbero por este resumen. Recomendamos leer su crónica El Boomerang Etíope en este número anual especial que hoy estamos presentando de la revista 5W y escuchar su podcast Etiopía, la paz rota. Hace solo unos días veíamos cómo más de 1 millón de niñas se quedaban sin educación en Afganistán. Los talibanes han incumplido su promesa de reabrir las escuelas de secundaria para ellas. Es solo una más del rosario de promesas rotas que soporta Afganistán, y especialmente las mujeres afganas. Es un país que ha sufrido una de las peores guerras del siglo XXI. Allí fue corresponsal Amador Guayar, que escribe en esta revista la crónica Afganistán, la paz traicionada. Amador, crudos días. Buenos días. La pregunta es obligada. ¿Por qué la paz traicionada y quiénes son los traidores? Bueno, pues la paz traicionada porque el proceso de Doha, que es el que en teoría tenía que llevar la paz al Afganistán, entendiendo la paz como un proceso en el que ambas partes tendrían que ceder algunas demandas y ambas partes tendrían que ponerse de acuerdo, ambas partes entendiéndose como los yihadistas y los talibanes y por otra parte el gobierno afgano apoyado por las potencias extranjeras. Traicionada porque esa paz de Doha nunca fue la intención ni de la comunidad internacional ni de los políticos afganos representando la República. Traicionada porque no se tuvo en cuenta al pueblo afgano y sobre todo nunca se tuvo en cuenta a las mujeres afganas que no formaron paz de ese proceso de Doha, como tampoco formaron paz de ninguno de los procesos anteriores, donde la paz también fue posible durante la administración Obama, incluso durante la conferencia de Bonn en 2001, pero que esa paz tampoco fue posible porque fue traicionada por los propios hacedores de esa paz, porque no incluían a todos los grupos, no incluían a todas las etnias, no incluían a una de las partes contratantes, como diría Groucho Marx, de esa paz, y por lo tanto nunca se llegó al objetivo deseado, que era tener un Afganistán en paz. Y en cuanto a Doha, simplemente Doha fue más una retirada organizada que un proceso de paz. Amador, la invasión de Estados Unidos duró 20 años en Afganistán y se ha criticado mucho, evidentemente, la retirada final, que fue desastrosa. Pero me gustaría que hicieras algo que ya haces en esa crónica que publicas, que es mirar atrás y que nos explicaras cuáles son los grandes errores que ha cometido tanto Estados Unidos como la OTAN durante estos 20 años, que son muchos, como para que luego se llegue a la situación a la que se llegó, que fue que regresaron los talibanes al poder. Bueno, como bien has dicho, son muchos, la lista es tan larga como casi la historia de Afganistán, ¿no? Pero creo que uno de los grandes errores fue confiar el gobierno a una serie de señores de la guerra que eran los mismos que habían estado durante la guerra civil. Creo que los índices de corrupción, tanto dentro de las potencias occidentales como dentro del gobierno afgano, eran tan altos que el propio pueblo acabó desconfiando de su gobierno y de la presencia internacional. Tanto la OTAN como Estados Unidos nunca tuvieron de verdad el objetivo de pacificar Afganistán y de traer una democracia a Afganistán o de dejar que el pueblo afgano decidiese por sí mismo, porque vistas las elecciones que se celebraron en el país desde la Constitución del 2004, ninguna de las elecciones fue transparente. Y en muchos casos esas elecciones estuvieron manipuladas tanto por las potencias como por el propio gobierno afgano.
cometieron muchos errores porque nunca tuvieron en cuenta al pueblo afgano. Estuvieron allí por sus propios intereses y cuando ya no les interesó estar en el país, simplemente lo abandonaron, causando un desastre, como bien has comentado, con una huida de Kabul vergonzosa. Ahora llegas precisamente de hacer una cobertura en Ucrania, Amador. ¿Crees que sin este fracaso estadounidense y de la OTAN en Afganistán, Rusia se lo habría pensado 2 veces antes de invadir Ucrania? Sí, justo acabo de volver de Ucrania y me vuelvo para allí en unos días. A ver, este es un tema un poco peliagudo. No creo que tenga que ver una cosa con la otra. Sí que es verdad que a Putin le habrá... la idea de invadir Ucrania viendo lo que Estados Unidos y la OTAN hizo en Afganistán, seguro que habrá ayudado, pero no creo que tenga mucho que ver porque el conflicto de Ucrania empezó en 2014, justo cuando en Afganistán se daba el cambio de poder. Las potencias occidentales le dieron al gobierno afgano el peso y al ejército afgano el peso que debería tener. Y han sido 8 años de conflicto hasta ahora en el Donbass. Sí, y además, teniendo en cuenta, estuve en Crimea durante la invasión rusa y yo simplemente creo que en partes del oeste de Ucrania Putin realmente pensaba que sería como en Simferopol o en Sebastopol, donde la gente salió a la calle y aplaudió y estuvo muy contenta de convertirse en Rusia. Él creía que en el oeste sería así, no ha sido así y eso ha sido su gran error. Pero no creo que haya una relación directa entre una cosa y la otra. Sí que la idea de que los americanos han perdido fuelle habrá ayudado en su mente, seguro, pero no creo que tengan una relación directa. Y volviendo para terminar a Afganistán, ¿qué futuro le espera a los afganos y especialmente a las afganas? ¿Es posible que la resistencia logre recuperar algunos de los derechos perdidos? Bueno, ha habido muchos movimientos del Frente Nacional de Resistencia, sobre todo en el Panjshir y desde Tayikistán y en algunas zonas de Uzbekistán. Yo ya tengo noticia de que hay varias unidades preparadas para empezar a realizar ataques y llevar a cabo una nueva revolución que instaure la República Afgana. La verdad es que esos ataques se están produciendo, va a haber más combates, la guerra en Afganistán no ha terminado, ni mucho menos, pero están a años luz de conseguir cualquier ganancia porque no cuentan con el apoyo internacional, no tienen visibilidad internacional, no cuentan con las armas y los drones y los misiles que, por ejemplo, se les da a los luchadores ucranianos, no cuentan con la ayuda de nadie y, por lo tanto, están destinados o a fracasar o a morir en combate o a convertirse en pequeños grupúsculos en las montañas a la espera, porque eso es básicamente Afganistán. Si tienen que esperar 20 años, pues esperarán 20 años, pero los luchadores por la libertad afganos, y entre esos hay que distinguir los que creen en la República y los que siguen siendo señores de la guerra, creen que hay que seguir luchando y que hay que continuar con ese conflicto. Para entender lo que pasa en este país, lo que ha pasado, recomendamos leer la crónica de Amador Guayar, Afganistán, la paz traicionada. Amador, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y de la paz traicionada a la paz mal hecha. ¿Cómo explicar Colombia sin sentir desesperanza? La nueva guerra era la de siempre, la de ricos contra pobres, la de poderosos contra desposeídos, la misma que 70 años atrás gestó las primeras guerrillas. El 81% de la tierra sigue en manos del 1%, la juventud sigue con acceso limitado a la educación y el campo sigue sin participación política. En 2016, Colombia firmó el último de sus acuerdos de paz y desde entonces solo hemos sido testigos de la paz que perdimos. Saltamos a Latinoamérica, Agus, porque en Colombia se firmó la paz. En principio debería haberse impuesto, pero no termina de llegar y es el país que abre esta revista sobre guerra. ¿Por qué? Por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que ahora, de hecho, continúa habiendo asesinatos de líderes sociales después de la firma de la paz. Es un país que quizá mucha gente no lo tiene en la cabeza, pero durante décadas ha sido el país que más personas desplazadas dentro de su territorio tenía a causa de la violencia y no acostumbramos a pensarlo. Y también porque en este caso contamos con una reportera extraordinaria como es Andrea Aldana, que tiene una historia detrás también, ella misma, ¿no? Ella misma se tuvo que exiliar de Colombia y es una de las crónicas de la revista en la que ves dolor, ves vida, y estás ahí, estás dentro, ¿no? Y creo que vale mucho la pena y por eso decimos que fuera la que abriera la revista. ¿Y qué papel juega el narcotráfico en esta paz herida? Bueno, por supuesto, todo este tipo de intereses económicos es fundamental, ¿no? Y en este momento en el cual se ha firmado la paz en Colombia sigue siendo, ¿no? Pensamos que es algo quizá del pasado, también es verdad que
casi ha sido elevado a estereotipo, ¿no? De alguna manera, también en series, etcétera, pero está íntimamente ligado a un conflicto que pese a que se firmó la paz, no está de todo resuelto como estamos viendo en los últimos meses y años. Claro, es una paz aún por construir. Le queda mucho recorrido, parece. También hay una cosa bonita ahí, que es, en fin, la paz no se construye en un día. La guerra se hace muy rápido, pero la paz no se construye en un día. Eso también es una tesis de la revista y quizá pues Colombia es un ejemplo claro de eso. Y además de Colombia, otro gran emblema de la paz mal hecha es Líbano. Ethel Bonet publica en la revista una crónica sobre cómo una paz mal resuelta puede derivar en un malestar crónico y quizá en otra guerra. Desde Beirut nos envía esta crónica de larga distancia. Solamente un país que ha vivido una guerra civil es consciente de la fragilidad de la paz. El Líbano es ese país que en 1990 puso fin a 15 años de guerra fratricida. Desde entonces ha estado haciendo ejercicios de funambulista para mantener un equilibrio de poder entre las 18 sectas que viven en el país. El problema, sin embargo, es que el sistema político confesional se diseñó como paso en la posguerra y no se ha avanzado. Es como si el Líbano se haya querido quedar estancado en la posguerra, no solo a nivel político, donde siguen gobernando los exseñores de la guerra que firmaron un armisticio, sino también a nivel social y en la reconstrucción de un país que quedó devastado por la guerra. Durante más de 40 años los libaneses se han acostumbrado a vivir así, con cortes de luz, conviviendo con la basura y sin agua corriente en verano. Asumen el despotismo de una clase política corrupta y tremendamente sectaria. En el Líbano no hay corrupción, hay corrupción sectaria. El país en sí sigue dividido por barreras imaginarias que separan a los diferentes grupos religiosos. La población no se mezcla, un cristiano vota a un dirigente cristiano, un musulmán suní elige a sus representantes suníes y lo mismo hace un chií. Sin embargo, un sector de la sociedad ha querido buscar el cambio, acabar con el sectarismo al que consideran el germen de las mil y una crisis que afronta el país. En el otoño de 2019, cientos de miles de libaneses tomaron las calles para exigir el fin de la élite política. El Líbano estaba viviendo su revolución, emulando a la primavera árabe, y se gritaba la consigna "todos son todos" en referencia a los intocables líderes sectarios. Fueron meses de excitación social, pero el país estaba haciendo aguas. Por primera vez en su historia se declaró en bancarrota y después llegó el coronavirus. Todo esto hizo que la revolución se desinflara. Los bancos dejaron de dar dinero a sus clientes y la moneda caía en picado mientras la inflación iba subiendo de dígitos. De la noche a la mañana, el 65% de la población se encontró viviendo en el umbral de la pobreza. Cuando parecía que ya nada podía ir peor, a las 6 y 8 de la tarde del 4 de agosto de 2020, la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut arrancaron el alma de la ciudad. 215 muertos, cientos de heridos y miles de viviendas y negocios destruidos por la negligencia y la corrupción política. El Líbano tiene una oportunidad de regenerarse en las próximas elecciones del 15 de mayo, pero son pocos los libaneses los que creen aún en el futuro. Muchos han decidido marcharse porque ven que no hay esperanza, que el país está más dividido que antes. Nuestra compañera que se encuentra en Kiev, Patricia Crudos Díaz, ¿cómo estás? Crudos Díaz. La propaganda del conflicto de Ucrania ha llegado a niveles ante la guerra informativa que yo creo que no se ven desde el final de la Guerra Fría. Y la propaganda. Pero ahora puedes desinformar de manera rápida, económica, coordinada y efectiva sin necesidad de una gran infraestructura. Ante el discurso único. ¿Qué papel han jugado todas estas historias mal contadas? El que hayan sido mal contadas tiene mucho que ver con su uso propagandístico. Y el maniqueísmo. No podemos regalarle la bandera del antifascismo a un personaje como Putin. Carne Cruda te ofrece una visión crítica y amplia de la invasión de Ucrania. Quería agradeceros o celebrar este currazo, porque creo que es de las primeras veces que escucho, por ejemplo, cuestiones como la matanza de la casa de los sindicatos de Odessa. Con muchos puntos de vista. Aquí hemos tenido ya no medios de comunicación, sino máquinas de desinformación. Y una cobertura en profundidad. La población se está preparando para la guerra total. Para entender las causas. En el Donbass muchas mujeres decían, contar lo que está pasando. Y las consecuencias. La situación es crítica. Gracias por elegirnos. Por elegirnos. Gracias por hacer posible otra forma de contar. Небольшая, которая делает телеканал «Дождь».
No passarán. Y gracias por ayudarnos a estar en la frontera con la que vamos a conectar en los próximos minutos. Terminamos con La guerra, que se puede leer como el epílogo de esta revista, de todas las paces mal hechas, heridas, rotas, traicionadas. Ucrania. Agus, ¿cómo ha sido esta cobertura de guerra tan cerca de suelo europeo? Ha sido igual y diferente. Yo sobre todo me he centrado en el éxodo de personas que estaban saliendo de Ucrania, que es lo que he hecho en otros países, porque pensaba que de alguna manera iba a ser histórico y lo ha sido, aunque esa palabra esté cansada de su nombre. Y ha sido igual en que evidentemente en una guerra muchas veces son las mismas historias, ¿no? Huyendo de los bombardeos, de la violencia, pero diferente en que por primera vez he visto cómo se abrían las fronteras, la gente salía y había voluntad política popular para ayudar a esas personas y para salir de allí. Y yo, por ejemplo, iba en un tren en el cual que el tren venía de Kiev y pasaba por toda Ucrania, pasaba por Lviv para ir hasta la frontera con Eslovaquia. Había muchísimas personas, todas, que estaban huyendo de la guerra. Hablaba con ellas y a los pocos días mantenía el contacto por WhatsApp y ya estaban en Suiza, Austria, en España. La diferencia es que en otros lugares, en Turquía, una persona de Siria que acabo de conocer, pues se quedaba allí languideciendo durante mucho tiempo. Y eso en todo, y en Afganistán y en muchos otros lugares. Encerrados en esas cárceles naturales como por ejemplo es Lesbos, de la que tanto hemos hablado en este programa. Recorriste la frontera con Polonia, Eslovaquia y Hungría y escribiste un artículo que recomendamos encarecidamente leer, El exilio respetado. Atrás quedan sus casas, sus estudios, sus familiares, pero saben que al final del camino no hay un muro, sino un abrazo, que no van a tener problemas, al contrario que tantos millones de personas a las que llamamos refugiadas, pese a que no tengan refugio, que huyeron de Afganistán o de Siria para cruzar la frontera. Por eso muchas personas que entrevisto me dicen, no somos refugiados. Cerca de 4 millones de personas ya han salido de Ucrania. La suerte es que tenemos pasaportes, por eso podemos ser simplemente personas, no refugiados. Te dijo una mujer, ¿cuándo vemos personas y cuándo vemos refugiados? Claro, esa es la pregunta. Y ahí la reflexión que hice con esa frase que me decía Galina, que era su nombre, es que cuando decía no somos refugiados, de alguna manera me decía no somos esas personas que chocan contra los muros, cuyos derechos humanos son violados, que tienen que saltar las vallas. Exacto. ¿No? Y esa es la paradoja, que a veces luchamos por usar esa palabra pensando que son personas que tienen derecho al asilo, a tener un refugio, y sin embargo ya en el imaginario colectivo, de alguna manera, en todo el mundo, esa palabra es de las personas que sufren y que son incluso el estereotipo de una masa empobrecida que huye hacia otros países. Así que eso fue lo que yo creo que se escondía detrás de esa frase, ¿no? De alguna manera. ¿Y qué se esconde detrás de este cambio de reacción? ¿Solo la cercanía o también hay algo de racismo? ¿Por qué hemos reaccionado diferente frente a los ucranianos que ante los sirios o los afganos? Bueno, yo creo que por supuesto esa es la explicación esencial, es el racismo de la Europa blanca, ¿no? que acoge a esta población. Luego también hay otros factores que creo que son interesantes comentarlos, ¿no? Por ejemplo, algo que vi mucho es que hay una cosa que da mucha unidad entre comillas y es que está muy claro quién es el enemigo, ¿no? Que ya no es Rusia, es Putin, ¿no? Y eso da una sensación de unidad tanto dentro del oeste de Ucrania como en los países fronterizos, ¿no? A la hora de, vale, estas personas están huyendo por eso, ¿no? Cuando había gente huyendo de Siria, aunque estaba claro que ahí estaba el régimen sirio, que estaba Estado Islámico, Rusia también implicada, Estados Unidos, no había quizá esa percepción de que es un motivo muy claro y hay que ayudar a esas personas, ¿no? Pero bueno, como dices, el motivo esencial es ese. Y lo que hay que preguntarse es cómo es posible que hayan salido 3,5 millones de personas y se les haya podido asistir en un mes y que en 2015 1 millón de personas llegaba de forma irregular a Europa porque se vio obligada a arriesgar la vida, sobre todo de Siria a Afganistán, y en aquel caso, se generó una alarma social que dura hasta hoy, ¿no? Entonces creo que ese contraste nos tiene que hacer reflexionar. Muchísimo, y esa pregunta es esencial. La cifra de refugiados es altísima, teniendo en cuenta que los hombres de hasta 60 años no pueden salir de Ucrania. ¿Es realmente así? ¿Hay críticas en Ucrania por esta imposición? No hay críticas, hay omertá, de alguna manera. Es algo que hueles. Cuando hablas con ellos, pues yo, por ejemplo, hablaba sobre todo cuando hablaba con las mujeres más que con los hombres directamente, de hecho, y que decían que su marido, su hermano, que no tendría por qué ir a la guerra, e incluso te acaban sugiriendo que si pueden, lo meten en el maletero y cruzan la frontera.
Y lo que está sucediendo, yo lo que vi en la frontera, sobre todo en el lado ucraniano, es que el control de fronteras es férreo. No se deja pasar a los hombres de entre 18 y 60 años. No se les deja pasar. Incluso recuerdo ver a un hombre que decía, mi madre está enferma, iba con ella en silla de ruedas, necesito pasar porque tengo que ir con ella, no puede estar sola, y no le dejaban pasar, ¿no? Por lo tanto, se está llevando a cabo de forma muy estricta y no hay una crítica pública porque la gente tiene de alguna manera miedo, pero sí que la procesión va por dentro. En esa frontera están ahora nuestros compañeros Rocío Gómez y Álvaro Vega. Carne cruda desde la frontera de Ucrania. En el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Rocío, crudos días, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? Crudos días, hoy estamos en la estación de Semil. Semil es una de las ciudades más grandes de Polonia, creo que es la segunda después de Cracovia, y esta estación también se ha convertido en uno de los puntos clave, puntos de llegada para la población ucraniana. Nos cuentan que están atentos a la plataforma de tren 5, al andén 5, porque desde allí suelen llegar trenes de Odessa, por ejemplo, o de otras ciudades del territorio ucraniano. A ambos lados del hall, según entras a la estación, se encuentran familias descansando. A la izquierda y a la derecha me han dicho que hay mujeres con bebés y en un espacio más tranquilo que habilitado. Es bastante impresionante ir recorriendo las estaciones y ver cómo todo se ha adaptado a esta acogida. Hay carteles en el suelo que explican por dónde tienen que ir, hay puntos informativos o sitios donde te dan comida o tarjetas SIM, hay un punto de información donde ellos pueden preguntar dónde dormir, y los trenes para los refugiados son gratuitos para que vayan a otras ciudades. Todo esto me lo ha contado Mike, que es un voluntario estadounidense que vino hace un par de días y está sin viaje de vuelta. Cuando le he preguntado si había vivido una situación parecida, ha preferido no contestar porque es un tema personal, pero sí dice que tenía claro que tenía que venir y no tener un viaje de vuelta. ¿Y has conocido alguna historia? Pues hemos hablado también con María, es una niña de 13 años que hablaba inglés, viene con su familia, acaban de llegar, van a coger un tren para ir al aeropuerto y seguir hacia Croacia, donde les recibirán más familiares. De esta estación de Semil, donde hay un montón de historias de gente que va y viene, os voy a llevar a otra estación, si os parece, a la de Cracovia, que conocimos el primer día, donde llegaron otra familia con la que hablamos y su perro. What's his name? Pony. Se llama Pony, el perro. Cuentan que no bebe y no come por el estrés del viaje. ¿Recuerdas que ayer os contamos que uno de los espacios de ayuda se había instalado en el edificio de un teatro? Sí, sí, sí. Pues allí los encontramos. Se trata de un almacén renovado de equipos escénicos del monumental Teatro Slovaski en Cracovia. ¿Y cómo llegaron? Pues ellos llegaron precisamente desde la estación en la que estamos hoy. Desde ahí fueron a la estación de Cracovia y allí les indicaron cómo ir al espacio 24/7 de ayuda a refugiados que organizan distintas asociaciones de la ciudad, como Salam Lab, que es una de las más conocidas. Se trata de un espacio que normalmente sirve para ensayar obras de teatro, guardan también vestuario y guardan material de escenografía, normalmente, porque cuando nosotros lo conocimos era una improvisada recepción de refugiados y, como habéis escuchado a Poñi, también de animales. Hemos visto a muchas familias viajando con sus mascotas, se ven hoy aquí en la estación y se ven cientos de transportines. A este perrito lo cuida, a Poñi, lo cuida Sasa, un niño de 11 años que viaja también con su madre, Larisa, a la que escuchamos, y su hermana Daria. Nos cuentan que las tropas rusas dispararon el tren en el que ellos huían. Llevaban un día en Cracovia y necesitaban un lugar para descansar. Encontrar sitio donde podamos dormir y descansar. Estamos muy cansados. Una habitación, ¿no? Sí. Solo un poquito de relax para pensar qué vamos a hacer en el futuro. Es todo. Si encuentro trabajo, estaré muy feliz. Yo sé hacer las uñas. Y me las enseña, dijo, sé hacer las uñas y me las enseñó, que me dieron ganas de pintármelas a mí tan bonitas como las llevaba ella. Daria no sabe si encontrará trabajo aquí o tendrá que moverse a otro lugar. Ella y su madre trabajaban en el sector bancario, pero después de que su ciudad fuera atacada, dejaron de recibir un salario, las mandaron a casa
Y esto, sumado al bombardeo, fue la razón decisiva, una razón más para salir de allí. Daria habla a diario con sus amigos que todavía siguen en Ucrania. Cada día se escucha el sonido de las sirenas y va al refugio. Pero buenas noticias, mi amigo tiene trabajo, sigue trabajando. En mi situación perdimos el trabajo, fue muy triste. Trabajamos en el sector bancario, pero perdimos el trabajo. Dejaron de pagar, nos mandaron a casa. Y aunque el gobierno ucraniano presionó para que siguiéramos recibiendo salario, no fue así. Escuchamos también a su madre contarnos cómo se quedaron sin trabajo. Y es una de las principales preocupaciones de los refugiados que llegan y algunos de ellos ya llevan más tiempo en el país y otros acaban de llegar pero se van quedando sin dinero. En Polonia el gobierno está concediendo el PESEL, que sería el equivalente a un número de la seguridad social que permite acceder a los servicios básicos y encontrar trabajo. También vimos colas de días para conseguirlo allí. Esa acogida, desde luego, contrasta con la negativa por parte del país en 2015. Recordemos que Polonia se negó entonces a recoger refugiados, y con lo que sigue ocurriendo en la frontera con Bielorrusia. Ya lo contamos, gracias, por cierto, a otro especial de la revista 5W. Justamente las protestas contra el maltrato a los solicitantes de asilo que intentan cruzar por un punto fronterizo centrado precisamente en esa frontera con Bielorrusia fue lo que llevó a otra chica que conocimos, que dice que es artista, es voluntaria y se comprometió con esta causa con la fundación Wolno Nama. No hay historias individuales, es una gran crisis colectiva. No tenemos tiempo de sentarnos a escucharles como nos gustaría. Es un correr de un lado a otro. Pero algo muy normal es que estás tranquilo y alguien al teléfono rompe a llorar porque le han dado una mala noticia o quién sabe. Me acuerdo de un día que llegó un chico de 17 años y se sentó a mi lado. Y se puso a llorar y a abrazarme, contándome su viaje de varios días solo. Gosia es el diminutivo de Malgorzata, que significa Margarita. Y ella era un ejemplo del cansancio que están viviendo muchos voluntarios que desde que todo empezó se han dedicado en cuerpo y alma a ayudar y a calmar un poco, aliviar un poco esta crisis. Cuando empezó la guerra ya era voluntaria y ahora trabaja jornadas maratonianas para coordinar la ayuda de todo tipo. Nos encontramos con ellos en un edificio que han reformado para convertirlo en una especie de hostal, en una especie de hostal donde pasa de todo. Ibuprofeno, que era la palabra que se me había colado, era lo que pedía una señora cuando nosotros entrábamos en la sala. Era un espacio abierto, como un edificio con todas las habitaciones abiertas de par en par, y veías en una sala, por ejemplo, una voluntaria estadounidense enseñando a una niña a hacer el pino, en otra sala un sofá y encima un montonazo de dibujos de colores de niños con banderas ucranianas, polacas y muchos corazones. Es importante, creo que más allá del dolor y las escenas de sufrimiento que estamos viendo, también sepamos que hay un montón de gente partiéndose el lomo para conseguir construir algunos espacios seguros en este mundo que da tanto miedo. Gracias por recordarlo y gracias por esta crónica que nos envías desde Polonia, Rocío. A Álvaro por mantenerme la cámara, a vosotros por estar atentos y escuchar. También quería agradecer a nuestros traductores estos días, un chico polaco y un chico español que nos encontramos y pondremos en los créditos. No te retires, que vamos a seguir hablando con Agus de todo esto que nos cuentas y que él también ha vivido de primera mano. Lo sé, un abrazo para Agus. Hola Rocío, ¿qué tal? Hola Agus, ¿cómo estás? Agus, ¿tiene Europa un plan a largo plazo ante este éxodo? No, yo pienso que no. Pero sí que ha hecho una cosa, que ha aprobado la Unión Europea una directiva para dar protección automática a todas las personas que salgan de Ucrania. Perdón, no a todas. Solo las que son ucranianas, no las que son de otros orígenes. Que fue de hecho algo por lo que presionó países precisamente como Hungría, Polonia, para que eso no se hiciera. Pero bueno, para la población para la población ucraniana, esto les permite moverse libremente por los países de la Unión Europea, que ya de hecho,
podrían hacerlo antes durante 90 días, pero esto les da protección, derecho a trabajo, etcétera. Y esto ya de por sí es la posibilidad para hacer un plan. Lo que ha ocurrido durante los últimos años en muchas partes del mundo es que todo el mundo acostumbra a quedarse en los países fronterizos. Y esto genera un problema también según la relación de ese país también con su entorno, en este caso, pues Polonia, Hungría, etcétera, con la Unión Europea, pero ahora sí que veremos cómo muchas de esas personas irán a otros países, y la clave está en ver en cómo serán acogidas en los diferentes países, que va a ser algo, por supuesto, complejo. ¿Y podemos ver un cambio de paradigma? Yo creo que no, espero que sí, pero creo que no. Mira, yo la verdad es que ya desde el punto de vista moral o emocional, creo que ya la guerra está perdida hace tiempo. En ese sentido, ¿no? Pero al menos sí tengo la esperanza que desde el punto de vista técnico, si quieres incluso, que esto suponga un avance. ¿A qué me refiero? A demostrar que un éxodo de este tipo, de 3 millones de personas en un mes, se puede gestionar la bienvenida de esas personas si hay voluntad. Y esto es una demostración de ello, ¿no? Y cuando aparezca otra guerra o otra situación en la cual la gente necesita asistencia, si no por la vertiente moral, al menos sí por esta, por decir, no, es posible, se puede hacer. Porque cuando hemos hablado de otros contextos, son cifras similares, pero durante un año salía esa gente de un país. Y ahora estamos hablando de un mes. Por lo tanto, se puede hacer. Como hemos repetido aquí muchísimas veces, si se quiere, se puede. Mientras vemos lo que Rocío ayer nos describía como el Woodstock de la ayuda humanitaria en Polonia, concretamente en Médica, ¿qué pasa con la frontera bielorrusa? ¿Qué pasa con Melilla? Claro, ahora, por ejemplo, contaba Rocío, ¿no? sobre Bielorrusia, que quizá quiera comentar más, no lo sé. Estamos pendientes de hablar con el grupo Granita, que es una ONG bastante combativa en la denuncia de lo que pasa en esa frontera. Justamente el día que llegamos a Médica nos llegó una nota de prensa porque denunciaban que se siguen produciendo expulsiones, incluso de madres con menores, expulsiones y maltrato a ambos lados de la frontera. Esto obviamente no lo hemos visto porque esa frontera está mucho más al norte de donde nosotros estamos, pero es algo que han registrado las ONGs y las organizaciones de derechos humanos a lo largo de estos meses. Es curioso y es escalofriante porque ayer hablábamos con gente desde las instituciones hasta la calle y no los ven. Todo el mundo es acogedor y de verdad valoramos mucho cómo se está organizando Polonia y lo generosa que es la gente dedicando tiempo y esfuerzo a cuidar a la gente que llega de una guerra, pero cuando les preguntas por otros lugares te miran con extrañeza o te dicen que vienen hombres, en el caso de, por ejemplo, de la frontera con Polonia, están convencidos de que solo eran organizados por el gobierno de Lukashenko para invadir de alguna manera el país, y en el caso de otras guerras no sé, les parece que Ucrania es un pueblo hermano y los otros pueblos pues tendrán que encontrar otra solución. Son como universos paralelos, ¿no? De alguna manera. Y la respuesta a lo que preguntabas yo creo es que todo sigue igual ahí. O bueno, pensemos también en Lesbos, por ejemplo, porque antes no discutíamos, que yo lo he pensado mucho sobre, ¿cambiará a partir de ahora el trato que puede dar Europa a las personas que lleguen? Pero es que tampoco hay que esperar a la siguiente crisis. Podemos ver qué pasa en Lesbos, que hay miles de personas de Afganistán que están ahí hace años y cuyos derechos humanos han sido violados sistemáticamente. Y es un caso especialmente duro, el de Afganistán, porque Estados Unidos y la OTAN, los países de la OTAN, tienen una responsabilidad directa en ese conflicto. Así que, bueno, yo creo que en general hay que acoger a las personas que huyen de la guerra, por supuesto, pero es que en este caso, además, la responsabilidad moral es directa y vimos que no se actuó en consecuencia. Y mucha gente que había confiado en que... habían confiado, de hecho, en que la invasión de Estados Unidos y la OTAN podría cambiar el país y que ahora se han visto decepcionadas de alguna manera, además no están recibiendo esa ayuda. Y hablando de Estados Unidos, otra de las hipocresías que vemos en este conflicto es que Biden anuncia que acogerá a 100.000 ucranianos en un país que literalmente caza migrantes en la frontera sur, la frontera con México. Agus Morales, muchas gracias por este recorrido y por esta revista tan necesaria, La Paz Herida, que hoy se presenta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a las 7 de la tarde y que os recomendamos muchísimo leer, tanto como apoyar el periodismo internacional que hacen los compañeros y las compañeras de 5W. Enhorabuena.
Muchas gracias, Javier, y carne cruda siempre en el corazón. Igual que 5W, y también en el corazón Álvaro Vega y Rocío Gómez desde Polonia. Un abrazo muy fuerte. En el corazón nos llevamos. Un abrazo para vosotros. En esta revista, la compañera y colaboradora Laura Casielles, que colabora con los dos medios, ha escrito el poema En el fondo, y le hemos pedido que nos lo recite para terminar. El puente de la Paz de Derry serpentea en sentido perpendicular a la corriente de agua. Hace vueltas y revueltas, un camino más largo de lo necesario. Al otro lado hay un viejo cuartel reconvertido en centro comercial. Los puentes de la paz están ahí para contarnos que ahora todo es distinto. Por ellos pasan peatones, bicicletas, tranvías y autobuses repletos de gente que hace no mucho tiempo lloró mucho y que ahora habla del clima, del trabajo, del precio de la luz y solo algunas veces de lo que no se habla. Por debajo, los ríos que todo lo han visto siguen su curso, pronunciando otras palabras: memoria, herida, muertos, silencio, beneficio, y acarician al pasar con su calma de siglos las ruinas de los puentes que cayeron en las guerras. Nuestro abrazo al pueblo saharaui con este poema de Laura, mientras suena la música de Mariam Hassan, la mítica cantante saharaui, este Hayu. ¡Ánimo! ¡Ánimo a ese pueblo que viene siendo un ejemplo de eso mismo desde hace más de 40 años! Y Laura, además de una magnífica poeta, es una gran periodista, como demuestra siempre en las historias que nos trae a carne cruda. 40 años con las personas defensoras de derechos humanos, contra la desigualdad, por la no violencia, contra la opresión, por la educación y la transformación social. Voces de la tierra. Voces de la tierra. Defensoras del territorio y los derechos humanos en Latinoamérica. En colaboración con Brigadas Internacionales de Paz. Un espacio del que hoy tenemos la última entrega por esta temporada, Laura. Pues sí, hoy terminamos estas Voces de la Tierra que en estos meses nos han llevado a Colombia, Honduras, Guatemala y Nicaragua. ¿Y a dónde nos vamos a ir en esta última etapa? Pues hoy visitamos un país complicado y lleno de historias que contar: México. Sabes, Javier, cuando empecé a preparar esta entrega de la sección, una de las personas con las que hablé allí en México me decía: mira, puedes elegir el tema que quieras, que va a haber problemas. Desapariciones, pueblos indígenas, megaproyectos, cárceles... Es verdad que es un país con una situación compleja. Pienso también en feminicidios, ataques a periodistas... Efectivamente, por desgracia hay demasiados problemas de los que nos podríamos ocupar. Pero al final hemos pensado en traer uno que igual no es de los que más a menudo se habla, pero que lo atraviesa todo. Es la cuestión de la defensa del territorio, que al final es una defensa también de la vida y de los modos de vida. La lucha por la autonomía de los pueblos es retomar el autogobierno, ¿no? Retomar en que las comunidades se rijan por sus usos y costumbres. Estamos escuchando a Juan Carlos Flores. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Flores Solís, soy integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla Tlaxcala,
y también soy abogado de la organización. ¿Y qué es este Frente de Pueblos del que habla Juan Carlos? Es una articulación de comunidades muy amplia que nació para hacer frente a un megaproyecto que se estaba convirtiendo en una amenaza importante para el estado de Morelos, que es un estado que está un poco al sur de la capital. El Frente de Pueblos se creó, ¿no?, como una unión de comunidades donde se nombraron comités elegidos en asambleas de cada comunidad para la defensa de su territorio, ¿no? En este caso, para el proyecto Integral Morelos, unos ya veníamos defendiendo. Se trata de un megaproyecto energético y de extracción de agua, en el que, por cierto, participan empresas españolas, Abengoa, Elecnor, Enagás. Este proyecto tiene un montón de elementos, pero hay uno que está de especial actualidad. En este caso, el proyecto Integral Morelos se inició desde 1998, es decir, ya lleva más de 24 años, ¿no?, que se ha querido implementar, primero con la construcción de un gasoducto que era de 6-12 pulgadas, ¿no?, en los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala. La oposición un gasoducto, de los pueblos, efectivamente, de esos estamos aprendiendo mucho estas semanas. Sí, y mira por dónde Juan Carlos nos explica fenomenal cómo funciona toda la movida esta del gas y de su mercado. Ponen termoeléctricas para que sean los principales consumidores de los gasoductos, ¿no? Lo que cuenta Juan Carlos es que primero se construye este gasoducto que recorre 160 kilómetros en 3 estados y que trae gas que se compra a Estados Unidos, que sale del fracking. Luego, lo que se hace es poner una central termoeléctrica para consumir ese gas y generar una energía que en realidad no hace falta, porque México produce más energía de la que consume. Pero en lugar de apostar por la suya, al final se la acaba pagando a otro. A otro que es Estados Unidos, y lo hace además con muchas consecuencias por el camino. No solamente es una infraestructura que se va a instalar, sino es una infraestructura relacionada con el despojo territorial de toda la región, ¿no?, en el sentido de cambiar la vocación de la tierra. Y frente a esto, Laura, ¿cómo se defienden esas comunidades? Pues tienen muchas estrategias, pero mira, hay una que te quería contar porque yo creo que te va a gustar. A ver. Tanto en Morelos como en Puebla empezamos a impulsar radios comunitarias, ¿no?, para que entonces la población estuviera unida, tuviera una identidad pues más alegre, ¿no?, por una parte, pero también tener mayor fuerza, estar más comunicados. Pues claro que sí. La radio como herramienta de resistencia. No puede gustarme más la idea. Han un paso adelante, ¿no? Tal vez no directo contra el megaproyecto, pero sí, pero además hacia un paso hacia la vida, ¿no? Ese paso hacia la vida, esa cohesión que se fue consiguiendo con la radio comunitaria, permitió después entrar ya sí en la lucha directa contra ese proyecto Integral Morelos. Y esta llegó a partir de otro de los elementos fundamentales de todo ese entramado. El año pasado, con motivo también de la pandemia, bueno, pues la empresa Bonafont empezó a producir más garrafones de agua y entonces los pozos de la gente empezaron a bajar, se empezaron a quedar sin agua y decidieron cerrar la planta. ¿Decidieron cerrar la planta? ¿Quién? ¿La gente de la comunidad? Sí, lo decidieron y lo hicieron. Vaya. La ocuparon, obligaron a la empresa a irse. Bien. Y la convirtieron en un espacio que se llamó Altepemecali, la Casa de los Pueblos. Desde que se cerró la planta, el nivel del agua de los pozos de la región de los pueblos subió, lo cual pues empieza a tener una relación directa, ¿no?, sobre todo más que científica en altos grados de laboratorio o lo que sea, pues en la población, en casa a casa, ¿no?, diciendo, bueno, pues no teníamos agua, se paró la extracción y ya tenemos agua, ¿no? Un éxito entonces. Sí, pero la alegría no duró mucho. Llegó la Guardia Nacional, llegó la Policía Estatal y bueno, pues como si fuera una infraestructura pública, ¿no?, de seguridad nacional, pues llega estos cuerpos represivos, ¿no?, como la Guardia Nacional a nivel federal, o sea, el ejército, pues, ¿no?, y desaloja a los pobladores. Se volvió a abrir la planta y además de bajar el nivel de agua de los pozos, volvió a subir el nivel de violencia. En esta zona ya había habido, desde 2012, asesinatos de personas activistas. El más sonado fue el de Samir Flores, y esa amenaza ha vuelto. La presencia del crimen organizado en los pueblos, en las regiones donde se quieren instalar los megaproyectos, ha sido cada vez más creciente y es a cargo del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Es un cártel que casi llegó con López Obrador, ¿no? O sea, ya existía, claro está, pero que se ha estado avanzando mucho y que coincidentemente está en muchas de las zonas donde se están instalando los megaproyectos, tanto en el corredor interoceánico como en el proyecto Integral Morelos, y que tenemos muchas veces miedo de decirlo, ¿no?, pero que tenemos que decir, ¿no?
tenemos que decirlo porque es una realidad que está pasando en nuestros pueblos. Hay que decirlo, sí. Entiendo que si es algo tan relacionado con el propio Estado y con sus estructuras y sus negocios, nos lo encontraremos también en otras zonas del país. Sí, y por eso ahora nos vamos al norte. La Sierra Tarahumara es una porción de la Sierra Madre Occidental y atraviesa todo el estado de Chihuahua. Ella es Isela González y es la directora de Alianza Sierra Madre, una organización que lleva trabajando con las comunidades indígenas desde los años 90. Y estamos trabajando no solamente en la defensa del territorio, o estamos luchando por el reconocimiento del territorio ancestral, el reconocimiento legal, sino también por el derecho de las comunidades a decidir sobre sus recursos y sobre sus bienes naturales. ¿Y cuáles son los recursos y bienes en concreto en esa zona? Ha habido como una historia, primero fue el modelo de la minería en la época de la colonia, luego vino el modelo de explotación forestal, principalmente bosque de pino, y ahora regresa la minería. Y en el transcurso, en las zonas turísticas, también se están impulsando modelos de desarrollo turístico que no dejan de ser extractivos. Isela trabaja especialmente en un caso que es el de la comunidad Rarámuri de Coloradas de la Virgen, donde la principal riqueza es el bosque. Estos territorios albergan los últimos reductos de bosque sobre maduro. Entonces esto nos hace comprender que es un territorio donde tiene todavía gran recurso forestal. Y este territorio evidentemente está como en la mira de los intereses económicos que están encabezados por forestales, por madereros. Así que llegan las empresas y con las empresas llegan también otros invitados. Empieza a llegar el brazo armado del crimen organizado, que son, en algunos lugares en Colombia les llaman paramilitares, nosotros le llamamos sicarios, que tienen todo el entrenamiento y tienen todo el armamento y tienen todas las formas de operar, de sembrar el terror de los grupos paramilitares. En esa comunidad en los últimos 20 años han sido asesinadas unas 20 personas. Sí, y decenas de personas y familias han tenido que desplazarse. Quienes insisten en dar la batalla, como Isela, tienen que afrontar una situación muy complicada. Y en el 2014 es cuando me dicen, ya no queremos que regreses acá, entonces pues eso te causa un efecto psicoemocional. Y también en términos familiares te obliga a tomar una decisión, ¿no? ¿Y su decisión fue? Continuar, aunque se lo tuvo que explicar a sus hijos, que ya eran mayores, pero claro, no estaban especialmente tranquilos. Y dijeron, bueno, pues nada te va a hacer cambiar, entonces todos tuvimos que ir a terapia. Como ves, Javier, Isela se lo logra tomar con humor y buscando la belleza. Quiero cerrar esta historia y esta sección con unas palabras que me dijo Isela, tomándoselas prestadas a alguien que por aquí también apreciamos mucho. Mientras pueda físicamente, mientras no se concrete ninguna de las amenazas y mientras tenga neuronas para pensar, yo voy a seguir acompañando esto que para mí no debe de ser una utopía, que debemos de luchar por esa utopía, y si no logramos llegar al horizonte, parafraseando a Galeano, pues la utopía nos sirvió para caminar. Claro que sí, Galeano y esa utopía como horizonte hacia el que caminar. Desde luego que es una maravillosa manera de decirnos hasta luego. Laura Casillas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección y gracias a Brigadas por la Paz por haber contado con nosotras. Muchas gracias a vosotros por poner el micro delante de estas voces de la tierra y ojalá hasta pronto. Seguimos, claro que sí, encontrándonos en ese camino hacia los horizontes. Este no es el final, tan solo una pequeña pausa. Pronto nos volveremos a encontrar. Ya desvelaremos cuándo. Hasta la próxima, Laura. Hasta pronto. Y lo que más nos aleja de la guerra es el humor. Lo que cura esta paz herida es la risa. ¿Quieres conseguir la paz en Ucrania y no sabes cómo? Apúntate a nuestro curso Conseguir la paz es fácil si sabes cómo.
Una guerra necesita armas y no podemos dejar sin trabajo a los pobres empresarios armamentísticos. Pero, ¿y si vendemos armas sin agujero? Que de los 6 cañones que mandaron ayer vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. ¿Se puede conseguir la paz y tener una dieta saludable? ¡Claro que sí! El primer paso que tenemos que hacer es, desde España, dar ejemplo y ser todos veganos. El veganismo es lo que va a salvar el mundo. Si una persona está llena de parásitos intestinales, es violenta, es conflictiva, etc. Lo primero es la dieta que lleva uno. No le falta razón. Vegetarianos eran los nominados al Premio Nobel de la Paz Mahatma Gandhi y Adolf Hitler, aunque este último no cuenta porque era nazi de nacimiento. Pero si eres más de paz vega que de paz vegana, una solución infalible es llevar cantautores. Si lleváis a Ismael Serrano al campo de batalla, firman el alto el fuego en la segunda canción. O canta un par de temas y se quedan dormidos los dos bandos. Es un win-win para la paz. Y si todo falla, hacemos que Tony Cantó se afilie a Rusia Unida. Yo esto no creo que sea un chiringuito porque no hay estructura. Y así tenemos a Rosa Díez, Rivera, Casado y Putin que pueden quedar para jugar al parchís a tiempo completo. Lo escuchan, es el silencio. La paz es posible por un módico precio y en fascículos. Los primeros en apuntarse recibirán de regalo una mesa plegable de negociación. Aquí paz. Ahora tenemos la Oritrón. Y después, gloria. Empezamos a saber vivir un poco antes de morir. ¡Qué putada! Grande Pepe Macías. Mira, le vamos a enviar a Ucrania para conseguir la paz y así matamos 2 pájaros de un tiro. Y si no consigue la paz, por lo menos matamos uno. Que la radio os acompañe.